Muy pero muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Tiempo Extra, cuando pasa un minuto de las 20 horas y te recibimos en este nuevo programa donde vamos a tener un montón de temas. Tenemos un programón armado, entrevistas en piso, algunas conexiones también que vamos a estar haciendo vía telefónica, porque claro, hace un rato empezó a circular un comunicado que cuenta y denuncia también cuál puede ser la intención del gobierno de Javier Milei en otra área súper importante, de esas áreas que las quieren vincular y plegar con solamente el Estado, esos sectores que supuestamente viven del Estado según el actual gobierno y que claro, como pasa con Telam, después también te enterás que ofrece servicios a medios privados. Bueno, lo mismo pasa con el Inca. Las producciones no son solamente financiadas por los impuestos tuyos, míos y nada más y la ecuación se termina ahí, sino que el Inca produce y no solo que produce y muestra la cultura argentina, el cine argentino en términos internacionales y regionales, sino que también mueve a esa economía privada que tanto dicen querer privilegiar o empujar o impulsar desde el actual gobierno de La Libertad Avanza. Bueno, con eso, ¿qué quieren hacer? Recortarlo. En un rato tenemos una entrevista con un dirigente fundamental de ATE para hablar sobre este tema que lo están denunciando desde hace apenas unas horas. Y no solo eso, sino que se empieza a calentar la agenda política de cara al viernes. Un viernes donde vamos a tener una reunión muy importante con algunos gobernadores de los diferentes distritos de la Argentina. Reunión que ya tiene algunos gobernadores que no van a ir y que ya lo confirmaron y ya lo están diciendo de previa, por supuesto por poner el ejemplo principal, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Pero esa cuenta no va a terminar ahí y le está costando el armado de ese encuentro para ese supuesto prepacto de mayo al gobierno nacional que encabeza Javier Milei y que va a tener en esta situación con los gobernadores un rol fundamental, tanto Nicolás Pose, el jefe de gabinete de la Nación, con Guillermo Francos, el ministro del Interior. Bueno, ese también es otro de los temas que estaremos abordando en el programa de hoy y nos vamos a meter también en la agenda internacional. ¿Qué está pasando en la región? ¿Cómo están viendo a Milei también en el mundo? Y los conflictos que atraviesan, por supuesto, en este momento al globo. Pero vamos a arrancar con el principal repaso de las declaraciones más contundentes que tuvimos en las últimas horas. Y yo te hablaba recién del gobernador Axel Kicillof y de esta reunión que se va a dar el día viernes. Y mirá lo que dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires sobre esto. Después de someter al pueblo, a la democracia, al federalismo, a una agresión inédita y salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o a una imposición que un diálogo. Ofrece exactamente lo que dice rechazar como método de la política. Si aprueban las leyes, van a recibir los recursos que ilegalmente se les quitaron. Nuestra respuesta es muy clara. Cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y para marketing, arranquen nomás si no llegamos. Arranquen nomás si no llegamos. Y ahí entonces estaba el mensaje de ayer del gobernador Axel Kicillof, mensaje por supuesto en la apertura de las sesiones ordinarias en la legislatura bonaerense. Y sobre este pacto de mayo, el hombre fundamental también para poder garantizarle ese armado político con los diferentes gobernadores a Javier Milei es Guillermo Francos, el ministro del Interior, como hablábamos recién. Claro, el ministro que se dedica básicamente ni más ni menos que a estar en contacto constante viendo qué necesitan las provincias para cada una de sus acciones, desde contener a los trabajadores estatales hasta lo que es la producción y la promoción de esas provincias en las diferentes áreas. Bueno, todo eso también está en riesgo y en debate en este momento y Guillermo Francos, en la previa a este viernes con ese encuentro en la Casa Rosada, dijo lo siguiente. Mayo es un objetivo de mucho más trascendencia que lo que tengamos en el medio. Yo creo que en ese camino los gobernadores y el gobierno nacional se van a poner de acuerdo en solucionar los problemas que tienen las provincias y la nación. Ministro, ¿confirma que van a buscar restablecer entonces ganancias? Es un pedido de los gobernadores que ayudemos a solucionar. No puedo mirar de frente y estoy hablando para el costado. ¿Qué quiere que haga? Es un pedido de los gobernadores.
es un pedido de los gobernadores que los ayudemos a solucionar sus problemas fiscales. Y en ese sentido, nosotros vamos a plantear la puesta en vigencia otra vez del impuesto a los ingresos. ¿Y hay respaldo de los gobernadores para que sea de ese modo? Vamos a ver. Restituir el impuesto a las ganancias, en teoría por pedido de los gobernadores. Claro, pasa que los gobernadores pueden llegar a pedir eso siempre y cuando no se le garantice otra forma de ingreso. Pero en su momento, cuando se debatió esto y el ex ministro de Economía y ex candidato Sergio Massa habló de generar otras articulaciones para que puedan recaudar las provincias, lo acompañaron esa eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. ¿Lo quieren volver a rediscutir? Si vos no le das otra herramienta, como puede ser el impuesto a las tarjetas de crédito o otras formas de articular, en todo caso, una manera de recaudar para los estados provinciales. Ahí sí que van a necesitar de cualquier instrumento, incluido este, que pone al salario como si fuese una ganancia, cuando sabemos y hemos debatido infinitamente que por lo menos desde acá no consideramos que sea de esa manera. Bueno, de eso se está hablando también. Y ayer debatíamos algo acá con el diputado Ramiro Gutiérrez, también con Guillermo Moreno, que mañana va a estar acá de vuelta con nosotros, sobre los pasos que está dando Javier Milei. Y si el discurso que escuchamos el viernes pasado fue un discurso donde se plantaba para esta refundación que quiere hacer de la Argentina o donde estaba empezando a mostrar debilidad también. Y sobre este tema, hoy dijo algo que nos da alguna pista en ese sentido. En unos minutos vamos a estar también analizando todo esto con Carlos Raimundi, ex embajador de la Argentina ante la OEA. Vamos a hablar de la situación internacional, cómo la Argentina juega también en ese escenario y qué mirada están teniendo sobre nuestro país y con la gestión de Javier Milei desde el mundo. ¿Está yendo Javier Milei en línea con lo que el mundo pide o no? Eso lo vamos a analizar en instantes nada más. Pero antes de eso, quiero que escuches esto de Javier Milei de hoy en Expo Agro. El cepo. La idea es levantarlo lo antes posible. Más bien terminemos de limpiar el desequilibrio del Banco Central, lo vamos a levantar. ¿Confía en la reunión del viernes con los gobernadores? ¿Confía en la reunión del viernes? Bueno, claramente ese mensaje es para un sector que le está pidiendo eso, el agro, que no solo le está pidiendo qué va a pasar con el futuro del cepo, dijo lo más rápido posible. Hasta acá lo que veníamos escuchando en declaraciones en algunos medios que reciben muy a menudo a referentes del gobierno nacional, lo que se decía era mitad de año, junio, julio. En algún momento lo escuchamos al ministro Caputo también hablar más del último trimestre del año, pero ahora empiezan a instalar esta idea que va a ser rápido. ¿Por qué? Porque para liquidar también los granos, y esto es una información que te contamos, que recibimos de primera mano la semana pasada y que hoy lo podemos volver a retomar y a confirmar, es que para liquidar los granos en la segunda quincena de marzo, que es clave para que pueda hacerse esos famosos 15.000 millones de dólares el gobierno nacional y el Banco Central, le están pidiendo de mínima $1 a 1.300 pesos, de mínima. Y eso va aparejado con esto que dijo el presidente rápido, Javier Milei, ahí en Expo Agro, sobre qué va a pasar con el futuro del cepo cambiario, sí o no, después de lo que fue también su argumento de campaña. Este es el panorama político de este día martes, pero ahora sí nos vamos rápido a la calle porque ya está Camila conectada. Cami, te escuchamos. Así es, en el día de hoy nos encontramos aquí en Estación Constitución. Vamos en busca de gente que nos quiera contar qué pasa. Si ya registró la tarjeta SUBE, últimos días, cuenta regresiva para que vuelvan a aumentar los boletos y la gente se registre para, aunque sea, obtener un descuento en este aumento tan grave que hubo, ¿no?, en el valor del transporte público. Vamos a revisar primero. No hay oficiales controlando el tema del salto de molinetes. No hay absolutamente nadie controlándolo. Cuando llegó la gente del subte, que es cuando más gente se empieza a concentrar en aquí la Plaza Constitución, la verdad es que la gente mucha ha saltado de los molinetes, bueno, para obviamente no pagar el boleto de tren, pero bueno, vemos que solamente hay 2 oficiales ahí que estarían controlando la parte central, como la entrada principal para poder acceder al tren, pero la realidad es que muchísima gente ha decidido saltar el molinete en este momento. Vamos a intentar hablar con algunos de ellos, a ver qué les parecen estos aumentos, si ya pudieron registrar la SUBE,
si no lo hicieron, si piensan hacerlo, y bueno, que nos cuenten cómo viene sucediendo todo con este aumento tan grande que hubo en el transporte público. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Registraron la tarjeta SUBE? No, somos de San Juan. Qué ojo que tengo, Nico. Qué ojo que tengo, Nico. ¿Vos te parece? No importa, igual. Si sos de San Juan, le podés preguntar por la situación económica, por otras cosas. Ahí con confianza, Cami. Se me fueron. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Registraste la SUBE? No, soy personal policial, gracias. Bueno, no quiero hablar con... Tengo un ojo, Nico, la verdad, yo soy un plato. Sanjuaninos y personal policial, mirá. Increíble, la verdad terrible. Ah, no bueno, podía hablar por eso, mirá. Con gente a ver qué nos cuentan. No, viste, nos dijo, por favor, no, soy personal policial, no quiso hablar con nosotros. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Hizo el trámite de registro de la SUBE? Sí. Para que salga un poquito menos, me imagino, ¿no? A partir de abril. Lógico. ¿Qué le parece el aumento en el valor del transporte público? Un disparate. ¿Utiliza todos los días? Sí. ¿Cuánto gasta por día, más o menos? Y 1.000 pesos. 1.000 pesos por día. Eso, me imagino, afecta en su jubilación, ¿o no? ¿Y qué te parece? ¿Usted cobra la mínima? No, cobro un poco más. ¿Hasta dónde se llega con la jubilación? ¿Hasta qué altura del mes? Yo no fumo ni nada por el estilo, pero que al día 20 llegarás. Casi a fin de mes, pero no se llega a fin de mes. No, ni en pedo. Es imposible, no comiendo únicamente. ¿Cuántas veces come por día? ¿Las 4 comidas se está manteniendo por ahora? Por ahora sí, por ahora sí. Las tarifas, Cami, las tarifas de luz, en algo? de gas. ¿Ha dejado de consumir algo? Sí. No tomo café, por ejemplo, no voy al cine, al teatro. Esto está hecho para un exterminio. Van a exterminar a todos los jubilados. ¿Usted cree eso? ¿Que está hecho para exterminar a los jubilados puntualmente, todos estos aumentos? Con eso le cerrarían las cuentas a ellos y demás. ¿Qué opina del aumento de las tarifas? Bueno, y de la quita de subsidios además. Total, ¿por qué no aumentan los sueldos? ¿Por qué no aumentan los sueldos? Y las jubilaciones, cuando pongan las AFJP y todo, a vos, por ejemplo, te van a hacer pelota, a todos. Es una gran estafa. Lo que pasa es que la gente no piensa acá mucho. ¿Lo escuchó hablar al presidente el viernes? Sí. ¿Qué le pareció? No sabe nada de nada, miente como un loco. Que tiene el amparo de La Nación, de Clarín, el canal de Macri. Engañan a la gente. La gente no es muy difícil engañar. ¿Y con la compra de medicamentos cómo le está yendo? Cuesta un montón, me imagino. Cuesta. Pero por suerte tengo buena salud y tomo uno solo. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias, señor. Seguimos hablando, Nico, con algún... ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué les parece el aumento del transporte público? Un papelón. La verdad que es una vergüenza. Me imagino que lo usás para ir a trabajar. Exactamente, para trabajar y para hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Todos los días, ¿cuánto gastás en transporte público? Entre 1.000 y 1.200, porque el colectivo te cobra lo que quiere también. ¿Qué transporte público te tomás? ¿Tren, colectivo, subte? Colectivo. ¿Todos los días? Todos los días en colectivo. O sea, 1.200 pesos por día, más o menos. Sí, por día más o menos. ¿Qué te parece el servicio? Mirá, yendo a las provincias no tenemos lámpara, no tenemos aire, no tenemos cortina, no tenemos nada. Es una vergüenza de lo que se cobra y que no podamos tener como corresponde los colectivos. ¿Qué porcentaje de tu sueldo representa lo que hoy en día pagás en transporte público? Y directamente el sueldo no te alcanza. No llego a fin de mes, tengo 2 chicos. ¿A qué altura del mes se llega, más o menos? Más o menos al 15, el 10 yo no tengo plata, porque los chicos estudian. ¿Cómo haces? Y como Dios manda. Confiando en Dios que algún día va a cambiar el país, porque pueden hablar de Cristina de lo que quieran, pero Cristina nunca dejó sufrir a los pobres. Ni a los abuelos que le sacan los remedios, no pagaban remedios y ahora pagan todo. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Para operarte, para un jubilado que hoy en día se opere, tiene que esperar más de 3 meses, 4 para que le den un turno. Es una vergüenza. La gente quería un cambio, ahí está el cambio. Ahí está el cambio. Yo los felicito a la gente que la vota. ¿Sabe por qué? Porque van a saber lo que es hambre. Porque hay hambre en Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Nico. Increíble, Cami. Testimonios de estas 2 personas Sí. que bueno, que se quisieron parar a hablar con nosotros. La realidad muy fuerte lo que cuentan ambos, visiones de 2 edades completamente distintas Y que te resumen. están sufriendo por ahora y están totalmente disconformes, no solamente con las medidas que tomó el presidente Javier Milei, sino también con la gente que lo eligió
las elecciones. Exacto, y aparte los dos testimonios, que con esa diferencia de edad que vos mencionabas recién, ¿no? Una mujer trabajadora que todavía tiene que mandar a sus pibes a la escuela, un señor jubilado, te muestra, ¿no? Esta situación actual y esta propuesta actual como al abanico etario por algún lado termina entrando. La plata dura hasta el 10-15 de cada mes y después vemos qué pasa, ¿no? Y la mujer, bueno, ahí creyente diciendo, la buena de Dios. Después rezamos, exactamente. Exacto. Cami, vuelvo con vos en unos minutos. Dale, que tengo que irme a la mesa, pero viene ahí con el laburo. Te mandamos un abrazo grande. Dale, Nico, nos vemos, gracias. Abrazo, abrazo. Bueno, estábamos ahí con Camila en Constitución. En un rato vamos a salir también con Lalo a la calle, pero ya me voy a la mesa porque decíamos que hoy nos visitaba Carlos Raimundi, ex embajador ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también está con nosotros nuestro invitado que viene siempre a hablar de temas internacionales, Ariel Goldstein. Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andás? Carlos, bienvenido. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. ¿Qué te pasa, Carlos, cuando escuchás este tipo de declaraciones que son una crónica diaria, ¿no? Mira, nosotros, la política y en general, en la Argentina tenemos que recuperar el sentido del ser humano, ¿no? De que la persona es lo que está en el centro. Y entonces ver personas grandes. Vos sabés que yo vivo cerquita de La Plata, a muy pocos metros de la estación de Citibel, entonces viajo a Capital en tren. Entonces ver a personas de 50 o más años saltando porque no les alcanza, porque tienen que mantener su trabajo, es una afrenta a la dignidad, es una afrenta a la integridad de una persona, de un ser humano, ¿no? Cuando la señora dice, me encomiendo a Dios, cuando se me acaba la plata, me encomiendo a Dios. Y la Argentina es un país rico, riquísimo, en todos los aspectos, en todos los sentidos. Entonces, tener un país rico y un pueblo que esté diciendo estas cosas es tremendo, ¿no? Ahora, yo te digo la verdad, desde luego que la política actual, la que se inauguró el 10 de diciembre, es terrible, trágica en este sentido. Pero también para que haya llegado eso y para que mucha gente haya optado por votar esto, quiere decir que se habían hecho las cosas muy mal antes. Exacto. También, ¿no? Había mucha disconformidad y me parece que ahí a lo que vamos es también a hablar de un gobierno del cual también fuiste parte como representante de la OEA y que es de algo que se está hablando mucho, que el Frente de Todos no cumplió la promesa electoral, ¿no? del 2019. Claro, vos sabés que este es un fenómeno que se está viviendo en más de un país de América Latina, que es el hartazgo de los pueblos al ajuste neoliberal, ¿no? Lo que fue el macrismo en Argentina. Entonces aparecen opciones, aparecen alternativas. Vos le decís, no, yo soy otra cosa, que fue lo que nosotros dijimos en el año 2019. Ahora, si vos no le cambiás la vida en términos concretos a la gente, si la gente no siente que vive mejor, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba en nuestro gobierno? Una pyme agobiada por impuestos, con imposibilidad de importar los insumos que necesitaba. La gente común yendo a la carnicería o a comprar la leche o el pan y volvía como loca por los aumentos de precios. Entonces, ¿qué pasa? La gente se desencantó del neoliberalismo, pero también se desencantó de uno cuando le dijo, mirá que yo voy a ser distinto. Y no le hiciste la vida distinta. Yo no estoy diciendo que los dos gobiernos son iguales. No, de hecho lo vemos por ejemplo, con tratamientos oncológicos, con el trato con TELAM, con el INCA, con el área con cualquier área del Estado. Y eso lo de ahora no se había visto nunca. Una cosa como esta no se había visto nunca. Es directamente entregar todos los resortes del Estado a los monopolios, ya sea internos o internacionales. Pareciera que esto que estamos viendo es una fantasía del expresidente Macri, ¿no? En algún punto, con el tema de la velocidad. Y cuando él decía hay que hacer lo mismo, pero más profundo y más rápido. Sí, bueno, de hecho hay una alianza, ¿no? Pero hay un montón de cosas que escuchábamos recién, ¿no? Porque pobrecito Franco, ¿no? Que tiene que lidiar con los gobernadores, él tratando de negociar, porque es un tipo que dialoga, un tipo más o menos
se puede conversar razonablemente. Que conoce la política desde antes que esa experiencia liberal, ¿no? Sí, pero resulta que después el presidente diciendo y haciendo cualquier otra cosa. Ahora, vos decís, le reclaman ganancias. No es que le reclamen ganancias a las provincias, porque en definitiva terminás haciendo pelear al gobernador de la provincia con el trabajador que tiene que volver a pagar un impuesto que había dejado de pagar. Le reclama ganancias porque primero le sacó todos los subsidios. Sí, y porque le pone en duda la coparticipación. La coparticipación, el incentivo docente, el fondo del conurbano en la provincia de Buenos Aires, el subsidio al transporte. Entonces, claro, los gobernadores dicen, dame algo. Una herramienta para recaudar, dame, aunque sea, claro. Por supuesto. Después hay otros problemas más estructurales, ¿no? Bueno, la otra cuestión, esto de sube todo porque había que equiparar los precios a los precios internacionales. Eso es otro mito. Es decir, cuando un país produce algo, no tiene por qué tener el precio interno de eso que produce al mismo nivel del precio internacional. Y en todo caso, si vos querés ecualizar todos los precios para asimilarte a otras economías, ecualizar también los salarios. Claro. Pero no puede ser que el único precio que vos mantenés aislado del resto de los precios internacionales es el del salario. Vos pones las tarifas como en Noruega, el petróleo como en Noruega, y qué sé yo, y los salarios como en un país completamente subdesarrollado, ¿no? Y el ejemplo de la nafta es el ejemplo, me parece, clave para eso que decís. Sos productor de petróleo, sos productor de nafta y entonces te quieren poner con este argumento de $1 un litro. Claro, pero el tema es que vos acá no tenés el mileurista. Mira, nosotros hay un problema que se agudizó a partir de la guerra del año 2022 y que causó el aumento de los precios internacionales de los alimentos y de la energía. Ahora hay precios internacionales de las commodities más bajos. Eso va a generar un problema porque el otro punto que ustedes tocaron es levantar el cepo. El problema no es solo levantar el cepo para liberar la compra-venta de divisas, sino cuánto vale la divisa. Entonces vos tenés en este momento para los productores no, los especuladores de la exportación, que no necesariamente son los productores, sino los pools de siembra, tienen dos problemas. Tienen el dólar muy planchado y el precio internacional abajo. Quiere decir que va a haber una presión devaluatoria muy grande. Entonces, cuando Milei intentaba bajar la inflación por vía recesión, no bajar la inflación por la disminución de los precios, sino porque si nadie compra y nadie consume, se baja la inflación, va a tener el problema que la inflación va a estar incentivada, estimulada por la presión devaluatoria, por un nuevo aumento del dólar. Pero yo te decía, un país, a ver, vamos a suponer cualquier persona que esté escuchando, si tiene un comercio de algo, un producto, lo que sea, y ese producto aumenta de precio, ese comerciante está favorecido, está contento. Pues dice, bueno, lo que yo vendo aumenta de precio, voy a poder tener mayor ganancia. Bueno, muy bien. Sí. La Argentina tiene en abundancia energía y alimentos. Y los dos precios internacionales aumentaron. Entonces uno dice, tendríamos que estar felices de eso. Y no es así. ¿Por qué? Porque la renta de eso se la llevan los grandes monopolios y no el pueblo argentino, que es el verdadero dueño de los recursos naturales, de los alimentos y de la energía. Así que, pero eso ya te digo, es un problema que no solamente es de este gobierno, sino que nosotros venimos arrastrando un desorden grande. Es decir, Milei se para legitimar el ajuste en el desorden anterior. Claro. ¿No? Bueno, entonces, el desorden donde se habla donde se suele hablar también de las mentiras bien construidas, donde se suele hablar también del asentamiento del argumento, porque claro, cuando él el otro día en el Congreso, uno haciendo el trabajo periodístico diario, muchas veces se pregunta, bueno, ¿qué es lo que sigue calando en un sector? Es verdad que perdió 10 puntos de imagen positiva desde que asumió hasta acá. Sí, pero todavía tiene más de 40. Pero todavía tiene más de 40. Entonces vos decís, ¿qué es lo que hace que un 40% con este contexto siga diciendo, no, hay que darle tiempo? Y ahí lo que te das cuenta es que, claro, él habla de, básicamente, la desigualdad, de la injusticia, de los privilegios de algunos sobre otros. Pasa que después no explica cómo hace para equipararlo o lo que va a hacer no va a equiparar. No, claro, el problema es que ese desorden él lo está tratando de encaminar en el sentido inverso que yo creo que habría que hacerlo, y que es poner por delante el interés de las personas. Es decir, vos cuando gobernás y cuando administrás,
lo haces representando algún interés. O representás el interés de los más desfavorecidos o representás el interés de los más poderosos. Y Milei lo que está intentando es de ordenar aquel desorden en favor de los poderosos. Por eso es importante cómo se planta el gobernador de la provincia de Buenos Aires ayer. Porque plantea valores. Él dice, mira, yo le generé un viaje de egresados a más de 300.000 estudiantes secundarios que no se lo podían pagar. Vos decís, cuando vos no tenés plata, no tenés derecho, no podían pagar una computadora y repartió creo que 1.700.000 computadoras para los estudiantes. Vos decís, cuando vos no tenés dinero, no tenés derecho. Y es esa la diferencia antagónica que tenemos con Milei, porque Milei cuando ve a una persona pobre, la trata diciendo, esta es una persona que no se supo sobreponer a los desafíos del mercado, por lo tanto no merece vivir. Claro. No merece vivir, no merece que la ayudemos. La ley de la selva. Entonces vos decís, claro, el Estado se retira del Inca, el Estado cierra Telam, el Estado cierra Inadi, es decir, el Estado no tiene que opinar. Entonces deja que todo el monopolio del sentido común lo construyan los mercados. Lo mismo tratar de quitarle el financiamiento público a los partidos políticos. Quiere decir que los partidos políticos lo van a financiar las grandes empresas. Y los partidos políticos entonces después, una vez que llegan al gobierno, ¿qué tienen que hacer? Devolverle el favor a la empresa que lo financió. Claro. Bueno, por eso estamos en las antípodas. Ahora, si en un lugar del Estado hay corrupción, lo que hay que hacer es terminar con la corrupción, no con el Estado. Si en un lugar de la política, si en un lugar de la escuela pública hay falencias, lo que hay que hacer es resolver las falencias, no terminar con la educación pública. ¿Y por qué, Carlos, por qué no se pudo en este tiempo? Ya también lo sumo a Ariel para sumar también la parte internacional, y también me gustaría que hablemos de Milei de cara, ¿no?, al mundo, sus políticas internacionales. Pero, ¿por qué no se pudieron atender esos temas? Mira, yo creo... A ver, yo te señalo 3 cosas. Una, en el año 2021 y 2022, post-pandemia, la Argentina tuvo un superávit de balanza comercial extraordinario. Y los dólares en el Banco Central no estaban. Quiere decir que no hubo control. Se fueron para otro lado. La remarcación de los precios, descomunal. Cuando vos tenías más del 50% ya de la infancia bajo la línea de pobreza, y formadores de precios que salían de precios cuidados, remarcando desmesuradamente. No hubo control de eso. Pero hay una cosa que es más profunda que esa, que es haber renunciado. Te podría poner el acuerdo con el FMI también. Pero hay una cosa más profunda porque está en la base, que es haber renunciado a la batalla cultural. Es decir, pero eso renunció explícitamente. El presidente Alberto Fernández dijo, esto no es mi problema, la comunicación no es mi problema. Entonces, ¿vos qué terminás teniendo en la población? Que la población cree que el problema del déficit del Estado son los pobres. Que el problema de que el Estado gasta más es que los trabajadores tienen derecho. Ahora, cuando vos te pones a mirar el presupuesto, los subsidios que el Estado da al transporte, a la gasolina, la prefinanciación de exportaciones, la libertad para la fuga de capitales de las grandes empresas, es 5 veces mayor que la ayuda social de los planes o de los programas de asistencia social. 5 veces mayor. Quiere decir que el clientelismo que utiliza al Estado por parte de los poderosos es 5 veces más grande que la ayuda social, que lo que reciben los pobres. Pero la gente, ¿qué es lo que piensa? Que el problema del Estado son los pobres y no los ricos. Eso es un problema mental, es un problema de haber renunciado a explicar, de haber renunciado a la función pedagógica, a la función docente de la política. Ariel, te pregunto y lo quiero linkear con esto que viene contando Carlos también, porque hablábamos recién de la situación regional, de cómo muchos de estos fenómenos también se dan en el mundo. Vos nos querías hablar hoy de uno de los conflictos bélicos que tenemos puntuales, por supuesto, en este momento, pero me gustaría vincularlo con esto, con cómo estás viendo estas lógicas y a las políticas que por ahí, bueno, son pro-Estado, ¿no? O creen en un Estado que garantice de alguna manera la calidad de vida, y eso por ahí se pone en riesgo con estas miradas. Bueno, por un lado es muy interesante el diagnóstico que hace el ex embajador, y estas derechas radicales que estamos viendo, de Trump, de Bolsonaro, de Milei,
tienen en el tema de la batalla cultural un eje central, ¿no? Y lo saben jugar muy bien y lo saben jugar de un modo que por ahora los progresismos han tenido mucha dificultad, ¿no? Con el tema de lo que es las redes sociales, el manejo de esta nueva comunicación política que ha transformado la política en general en todo el mundo, y esta situación de hartazgo a la que hacían referencia tiene que ver también con eso, ¿no? En cómo surgen estos candidatos outsiders, ¿no? No es posible pensar el fenómeno Milei y el fenómeno Bolsonaro-Trump sin pensar en la comunicación política que los ha hecho posibles, ¿no? Que llegan, bueno, no en el caso de Trump, que tiene el Partido Republicano, pero sí Milei y Bolsonaro sin una estructura partidaria, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno nuevo que ha surgido en el mundo, y que esto de la batalla cultural desde el progresismo hay que empezar a pensarlo muy seriamente, porque si no, no va a haber forma de revertir. Y efectivamente, como dice, el tema de cómo la gente está interpretando lo que es el ajuste, ¿no? De quién es la culpa, quiénes son los responsables, es fundamental. Pero lamentablemente Milei lo tiene mucho más claro, ¿no? Que no deja, digamos, hoy justamente en Clarín salió una editorial que habla: ¿el uso de Twitter de Milei es pérdida de tiempo o no al final? Porque todo el tiempo está comunicando, todo el tiempo está haciendo propaganda de sus actos de gobierno. Bueno, hay que ver cómo contrarrestar eso, hay que producir hechos políticos alternativos que generen un relato o una narrativa distinta, ¿no? ¿Crees, Carlos, que al campo nacional y popular, nosotros acá en este programa, por supuesto, donde muchas veces abrimos el debate político, y tiene unas participaciones Guillermo Moreno, él habla de recuperar la lógica movimentista, ¿no? Y también como cierta cuestión pujante cultural que tiene el peronismo. ¿Vos crees que hay algo de eso, de algo que por ahí desde el campo nacional y popular se adormeció un poco y hay que retomarlo de una manera más contundente? Y mira, cuando yo veo que después del crédito que dio infamemente, criminalmente el Fondo Monetario Internacional, que le quitó del bolsillo al pueblo argentino 45.000 millones de dólares, porque ingresaron y se fugaron y no se convirtieron en nada que implique un resorte de desarrollo. Y no hubo un paro nacional contra eso, no hubo una movilización. ¿Qué hace? Pero no contra el gobierno, sino al contrario, como respaldo político a un gobierno que tenía que negociar en los centros financieros internacionales, y que en lugar de tener un pueblo detrás, movilizado, organizado, consciente, tenía un grupo de técnicos que estaban negociando desde el punto de vista contable y no desde el punto de vista político o desde el punto de vista del derecho penal internacional. Se perdió una oportunidad ahí. Pero absolutamente. Quiere decir que indudablemente eso implicó un retroceso muy grande en la capacidad de movilización de nuestro pueblo. Respecto del movimiento nacional, pero sin duda que hay que recuperar esa visión movimentista. Yo creo que hay una categoría que se llama Partido Justicialista, que es una estructura político-electoral. Pero hay una categoría que es el movimiento nacional, que está fundado en la independencia económica, en la soberanía política y en la justicia social, que es infinitamente más grande. Y te voy a decir más, es mayoritario. Y fue un gran problema nuestro, porque yo creo modestamente que el componente del voto de Milei, hay una parte de voto ideológico, hay una parte de voto que coincide ideológicamente con el programa de Milei, hay otra parte de voto de clase, oligárquico, antiperonista por naturaleza, pero hay un componente muy grande de voto joven y de voto de trabajadores, fundamentalmente del sector informal, que son sectores sociales que naturalmente los tendría que representar el movimiento nacional y no Milei. Y nosotros abandonamos, es decir, no visualizamos a tiempo. Creo que estuvimos muy retrasados en la percepción de cómo se manejaban las redes, cómo capitalizó Milei algunos valores que nosotros creíamos aislados o minoritarios durante la pandemia y que después lo convirtió en valores políticos. En esta última reunión de los grupos conservadores que se hizo en Washington, que participó Patricia Bullrich y el propio presidente... Sí. El CIPAC, la Conferencia Conservadora. Claro, la Conferencia de Acción Conservadora. Ahí hubo una parte visible, que es la de los discursos, y una parte invisible, que es la planificación del uso de las redes. No es gratuito que al otro día Milei le dice síndrome de Down a un gobernador. Y vos decís, es trágico eso, desde el punto de vista del humanismo. Bueno, ahí está lo cultural, ahí está lo cultural que conquistan, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos se fundan
en la supremacía de clase, se fundan en que los seres humanos no somos todos iguales, que hay una capa de seres esclarecidos, enviados de Dios, para usar los propios términos, las fuerzas del cielo, que dice Milei, yo soy un enviado de esto, mi hermana es mi profeta, yo soy el mensajero. Bueno, esto está calando profundamente, ¿no? Y ese es el humanismo que nosotros tenemos que recuperar, es la noción de que el ser humano tiene una dignidad intrínseca que nadie puede despreciar, ¿viste? Y que sin embargo él la desprecia y que ha calado en un sector de la sociedad y que nosotros tenemos que recuperar a través de, insisto, en una función pedagógica de la política muy profunda, ¿no? Vamos a saludar al Tano Catalano también, que está en comunicación telefónica. Lo sumamos a la mesa porque anunciábamos al comienzo del programa el riesgo que se empieza a poner en otra área también del gobierno, pero de la producción, que combina lo público y lo privado, cuando hablamos, por ejemplo, del Inca. Tano, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico, te saludamos desde Tiempo Extra. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por el tiempo. Tano, bueno, hubo una reunión importante de ATE Nacional con ATE Capital que conducís y contame qué está pasando con el Inca y cómo es esta denuncia de que lo quieren reducir en un 25%. Bueno, el Inca está atravesando la misma instancia de quilombo que el resto del Estado, donde va a haber una reducción de personal entre un 25 y un 40%, que es lo que están anunciando los funcionarios, pero además con el riesgo de cortar toda la estructura económica que posibilite poder garantizar la apoyatura para que haya producción nacional. Por lo que miles de puestos de trabajo están en riesgo, más allá de los empleados públicos, que obviamente Milei se golpea el pecho, hoy dice despedí 50.000, está en camino a eso, y el Inca lamentablemente es uno de los lugares en donde se está atentando para su exterminio, o para su disolución, o para su achicamiento a la mínima expresión. Tano, contame un poco la conclusión de ese encuentro que tuvieron y también las acciones, porque llegó un comunicado donde van contando un poco cómo van a encarar este tema y este repudio también para con esta medida. No, hay una cantidad de instancias de conflictividad por delante que la vamos a ir ejecutando de a una. Una primera reunión no fue buena, va a haber una segunda reunión que también entendemos que no va a ser buena, pero centralmente porque lo que está haciendo el gobierno es atentar contra la estructura del Estado. Mientras nosotros ayer estábamos en discusiones con las autoridades del Inca, que se había cerrado Telam en ese mismo momento, cerró los centros de referencia de todo el país, dejando a más de 600 laburantes despedidos a través de una red social, y hoy hoy avisan que despiden a 1.200 trabajadores del Ministerio de Cultura. Esto que estamos atravesando es una crisis institucional que no tiene antecedentes y que nos pone en un lugar de mucha defensa, por lo que vamos a defender el Inca, sus trabajadores, vamos a defender a los compañeros y compañeras de cultura, vamos a defender a los compañeros de capital humano. Estamos en plena instancia de recepción de despidos con anuncios de disolución del Estado, así que estamos en un muy mal momento. Tano, contame un poco también, aprovecho para anunciar, recién me acaba de llegar la información, lo tenemos ahí en placa, ponémelo, Agus, si podemos, porque tenemos un paro confirmado también nacional de las universidades públicas. ¿Lo tenemos ahí para ponerlo? A ver, pongámoslo. Ahí estamos, ahí va. Bien, esto es un comunicado que salió hace un rato nada más. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convoca también a un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Esto es para el 14 de marzo. Veníamos contando mucho ya la situación que se está dando con las universidades públicas y lo que empieza a pasar con estos presupuestos que sin modificación desde el año pasado a este no llegan al mes de mayo. Ahí abajo vemos también, a ver, pongámoslo que quiero ver quiénes están acompañando. Dejemos eso, por favor, a ver si podemos ver quiénes están acompañando. CONADU Histórica, está también la CTA Autónoma, la CGT también está acompañando, también la CTA. Bueno, son todos los sectores que empiezan a, de alguna manera, mancomunar fuerzas
para poder entonces acompañar a este reclamo de las universidades públicas. Tano, esto va en línea con lo que estabas diciendo recién y también te pregunto si ya en esta instancia y con todos los ataques que vimos que se fueron profundizando en los últimos 2 meses y medio, ¿crees que, bueno, hay que empezar a tomar también acciones más drásticas? ¿Y qué estás viendo en el campo nacional y popular sobre eso, en el peronismo? ¿Qué está faltando? Bueno, primero contarte que el CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología van a adherir al paro de 14. Eso es parte de lo que también hay que comentar. Creo que el campo tiene que, nacional, popular, el sindicalismo, nuestro espacio político, las organizaciones sociales, estamos obligados a poder plantear un plan de acción sostenido, porque esto no se va a resolver con un solo paro. Tenemos que poder encontrar una mesa de articulación que nos abra la posibilidad de dialogar con el gobierno para que pueda revisar de alguna manera que las acciones que están llevando adelante hoy va a dejar un 80% de la comunidad bajo la línea de pobreza. Están pensando en un país para que vivan bien 6 millones de personas y los otros 40 palos nos quedemos en un lugar de indefensión total. Por eso creo que es importante la articulación y por eso es importante que podamos manifestarnos. Es importante lo que están pasando en las universidades porque hay guita solamente para un trimestre, después tienen que cerrar la universidad, así que más vale que empecemos a resolver rápidamente esa articulación porque nuestro pueblo no puede esperar. Bien, Tano, te agradecemos mucho el tiempo, te mandamos un abrazo grande, son momentos muy sensibles y bueno, estamos, las últimas 3 o 4 veces que hablamos, tiene que ver con todas estas acciones que surgen a partir, por supuesto, de las medidas del Gobierno Nacional. En algún momento te invitamos también para que tengas al piso, ¿dale? Un abrazo, muchas gracias. Abrazo grande. El Tano Catalano, secretario general de ATE Capital. Hagamos una barrida sobre lo que tenías preparado, Ariel, pero también para darme el pie, así vamos pimponeando con Carlos Raimundi los temas internacionales y cómo esto también puede impactar en la Argentina y cómo la Argentina también se está plantando frente a esos temas, porque hablabas de la guerra en Gaza también, ¿no? Sí, quería señalar, bueno, ese conflicto que sigue escalando de alguna manera, ¿no? Hay un temor, digamos, de que también se entre en una confrontación mayor con el Líbano. Se está tratando de hacer una mediación de Qatar en la región, pero no da resultado porque también hubo este hecho lamentable, gravísimo, de las 100 personas que murieron, digamos, se dice que no está muy claro, pero por asesinato del ejército israelí, cuando trataban de recibir alimentos, porque la situación es devastadora. Hay niños que están comiendo hojas, alimento para animales en Gaza, digamos, es cada vez más dramática, ¿no?, la situación. Incluso se hablaba de esta invasión que quiere hacer el ejército israelí, a donde está la mayor cantidad de civiles, ¿no? Bueno, 23.000 mujeres y niños muertos ya del conflicto, 30.000 muertos en total, digamos, cada vez más dramática la situación. Pero también hay que señalar, ¿no?, esta cuestión. Hubo un conflicto muy grande con Brasil por este motivo, por las declaraciones que dio Lula. Algunos lo criticaron, otros no. Pero en todo caso también, estábamos hablando de las extremas derechas, estábamos hablando de Milei, de Bolsonaro, de Trump, todos aliados del gobierno de Israel, ¿no? Una de las primeras cosas que hizo... está en esa lista también, ¿no? Podríamos incorporarlo. No es casualidad, no es casualidad. Una de las primeras cosas que hizo Milei fue visitar Israel. Digamos, esto ya no lo podemos decir que es una casualidad. Tenemos que decir que son extremas derechas, que en el mundo están conectadas. Así como también Vox de España cumple un papel importante en todo esto, lo que señalaba Carlos de la CIPAC, de lo que fue esta conferencia conservadora en la cual estuvo Milei. Todas las derechas del mundo apoyan a Israel, digamos, no creo que sea pura casualidad, ¿no? Bien, ¿y cómo vinculás esto también con la situación actual y con cómo se está parando también Milei de cara al mundo, Ariel? Bueno, también está el tema de hoy se llama el Supermartes en Estados Unidos, se va a elegir en varios estados. Digamos, la candidatura de Trump ya está consolidada, ¿no? En el sentido ya prácticamente ganó frente a Nikki Haley, la interna del Partido Republicano, pero también se dio una encuesta llamativa que dice que alrededor del 60% del electorado estadounidense no cree que Biden sea suficientemente capacitado por la edad para seguir en el cargo. Pero sí lo ven a Trump capacitado, que tiene 4 años menos nada más. Sí, y acordémonos lo que pasó cuando se fue del gobierno, ¿no? Y aquella toma del Capitolio, porque digo, es como el tipo impoluto, como si no hubiese tenido nada que ver con eso, no haya provocado esas situaciones también en su país. Sí, esa es la otra noticia, que la Corte Suprema, ¿no?, le permite a Trump competir, porque había una oposición de Colorado, del estado de Colorado, que lo impedía, pero al final la Corte Suprema dice:
puede competir. Eso es grave, ¿no? Porque yo digo, en Brasil, donde Bolsonaro intentó hacer lo mismo, un golpe de Estado, Bolsonaro ya está inhabilitado, ya no puede competir. Entonces digo, cómo la democracia en Estados Unidos finalmente termina cediendo frente al autoritarismo, ¿no? Porque también, desde mi punto de vista, el problema es que estos candidatos que son, digamos, con un discurso violento, misógino, bueno, no es necesario recordar, porque también cuanto más repetimos el discurso de ellos, más se viraliza, ¿no? Pero digo, el problema es que los dejan competir, digamos, ¿no? Cuando tienen graves atentados contra la democracia, ¿no? Entonces, en Brasil, Bolsonaro inhabilitado. En Estados Unidos, Trump va a poder competir, ¿no? Muchachos, yo vuelvo con ustedes. Así hablamos de Javier Milei en relación con el mundo, pero me voy a la calle de vuelta porque ya lo tengo a Lalo conectado. Lalo, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Nico? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lalo? Bien. ¿Vos no estás fresco para...? Bien. ¿Estás bien de temperatura? ¿No estás fresco para la manga corta? Vos fijate... Sí. No, para mí yo estoy bien. Aparte todo el día estuve en la calle, esperando este momento, caminando, moviéndome y la verdad es que estoy bien, Nico. Vos sabés que hoy estoy un poquito más serio de lo normal. Sí. Vos fíjate dónde estoy, ¿no? Estoy en la avenida Corrientes. En la parte peatonal, ¿no? Sí. Bueno, prácticamente 9 de julio. Vos sabés que quería hablar un poquito del contraste que tenemos, ¿no? Entre esta pomposa avenida, ¿no? Con tantos teatros, la gente que viene a disfrutar justamente del arte en la ciudad de Buenos Aires, que sabemos que es una ciudad cosmopolita y que obviamente oferta mucho arte, inclusive en toda Latinoamérica. Creo que es de vanguardia lo que propone Buenos Aires. Pero sin embargo, bueno, tenés turistas, obviamente, pero tenés mucha gente en situación de calle. Y hoy quería hablar un poquito de esto, ¿no? Es decir, porque recién estuve hablando con muchas personas en situación de calle. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Jorge Macri hace poquitos días, hace 4 días, sacó un protocolo de salud mental, un protocolo para ayudar supuestamente a la gente que está en situación de calle, porque dicen en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que de cada 10 personas en situación de calle dentro de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de esta hermosa ciudad que tenemos, 6 tienen problemas de consumo de drogas, consumo problemático de sustancias y tienen problemas psiquiátricos, ¿sí? El tema es que, hablando con la gente que está en situación de calle, inclusive con la policía de la ciudad, me dicen de que no están alertados de este protocolo. Protocolo que salió hace poquito, te reitero, y que pone de alguna manera, o por lo menos fue presentado desde el punto de vista del marketing, como un protocolo que pone en jaque a la ley 26.657, que es la que regula la salud mental, ¿no? Y que el artículo 20 de esa ley, de alguna manera le da la chance a aquel que tiene problemas psiquiátricos o problemas de consumo de no quedar internado si no es solo por voluntad propia. ¿Sí? En el caso, o sea, vos no podés internar a una persona que tiene consumo problemático porque no podés torcer su voluntad. No la podés torcer. Primero que nada te quiero confirmar. Vamos a hacer un pequeño muestreo. Yo hoy estuve en off hablando con muchas personas, tanto sobre 9 de julio, sobre Avenida Corrientes, y hay gente en situación de calle, y yo te puedo asegurar que de 10 personas con las que hablé, 6 no están con problemas de consumo de drogas y 6 tampoco tienen problemas psiquiátricos. Es decir, son personas que cayeron en la calle porque justamente hay políticas como la de Javier Milei que lo dejaron afuera. Enfrente, acá mismo, enfrente a una cadena de farmacias muy conocida, recién estuve hablando con Iván. Iván tiene una hija y tiene a la mujer que pide comida y pide dinero siempre. Estuve hablando con Ricardo hace unos minutos. Ricardo tiene HIV, vive en la calle hace muy poquito tiempo. Y te cuento algo, no sabe leer ni no sabe escribir y juntó 950 pesos, vamos a caminar un toque, Fer, y juntó 950 pesos en todo el día, solo 950 pesos. Decime qué puedes hacer con 950 pesos. Ahora, que me lo diga alguien de otro lado de la pantalla en todo caso. Te pregunto con esto, porque Lalo también está saliendo a recorrer esta información a partir también del contexto que nos da, lo que revela supuestamente, pero sin dar a entender bien cómo lo va a atender el tema y la situación, el ejecutivo porteño que hoy conduce Jorge Macri. Lalo está saliendo a la calle a averiguar estos temas para empezar a hacer también informes para Tiempo Extra. Y esto que nos cuenta
cuenta Lalo, es una de las situaciones actuales que uno puede decirlo, bueno, estoy viendo más gente en la calle, estoy viendo más gente pidiendo, pero nosotros necesitamos ponerle datos. Y eso es lo que está saliendo a buscar Lalo. Y lo que te pregunto, Lalo, es, en este repaso que estás empezando a hacer en la búsqueda de testimonios, ¿estás encontrando mucho porcentaje, Lalo, de gente que está hace poco en la calle, que en los últimos meses se quedó sin poder pagar la pensión, sin poder pagar una habitación, sin poder pagar un alquiler, etcétera, etcétera? Porque ya contaste 2 casos en estos minutos que hablamos. Encontré muchos casos. De hecho, mirá, estoy viendo una persona que está en situación de calle. No te voy a preguntar nada, viejo. Tranquilo, no te voy a preguntar. Por respeto a vos y a tu hijo. ¿Sí? ¿Tu hijo? Pero bueno, hay mucha gente. Hay mucha gente en situación de calle que en este momento está llegando justamente a padecer el hecho de la intemperie, justamente por las políticas económicas que están en este momento circulando y transitando el país. Mirá, no te quiero exagerar, pero esto que vos decís, claro, personas que se quedaron sin la posibilidad de pagar un hotel, que se quedaron sin trabajo. Viste que está siempre la disyuntiva. Vas a escuchar a muchas personas diciendo, pero acá no labura el que no quiere. En Argentina no labura el que no quiere. Justamente en off hablaba de esta situación, de esto que estoy planteando en este momento, con uno de los chicos que estaba en situación de calle, que le decía, che, ¿qué viejo? Escúchame, acá sobre 9 de julio hay cartelito que dice, necesito bachero, necesito lavacopas, necesito lo que necesito, no sé, alguien para limpiar. Y me dice, ¿qué haces? Yo le pregunto, ¿qué haces, che, cuando ves este cartelito, vas a buscar laburo? Y me dice, mirá, lo que pasa es que me piden el CV. Y yo tengo 2º grado, no sé manejar una computadora, no tengo dinero para poder armar el CV. Es decir, y yo tengo ganas de trabajar. Te estoy aclarando que son personas que realmente se saben expresar, y si no saben, no importa, loco, quiere laburar. Entonces yo digo, me encantaría de verdad ir a hacer una nota. Ojalá que lo podamos hacer, en algún momento lo vamos a organizar seguro, y hablar con algunos de estos comerciantes que ponen estos cartelitos y ver si tienen realmente ganas de contratar gente. Porque si vos ves una persona que vive en situación de calle, que sabe hablar, sabe comunicarse, es respetuosa, tiene ganas de laburar y no le das el laburo porque tiene que presentar un CV, si sabés que no, por ahí no te lo puede hacer. Todo tiene que ver, ¿por qué? Todo tiene que ver, Lalo, con el mismo contexto que venimos cubriendo a diario, y cuando todo se empieza a poner peliagudo empezamos a entrar y vemos muchas actitudes también que van en este sentido del sálvese quien pueda, ¿no? Y ahí es donde hay que afinar la humanidad, el mirar para el costado y el también, ¿no? Uno podría darlo vuelta, y si alguien que tiene que contratar a una persona se pone prejuicioso, uno tendría que preguntarle en todo caso, bueno, ¿y vos qué condiciones laborales vas a plantear? ¿No? ¿Lo vas a poner en blanco? ¿Vas a pagar aguinaldo? Etcétera, etcétera. Lalo, pantallazo de lo que vamos a empezar a mostrar también en alguna de las noches acá en Tiempo Extra, recorriendo la calle, haciendo informes también de la situación social con datos de lo que está pasando en este momento. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, querido. Un abrazo grande, Nico, abrazo grande. Abrazo, Lalo. Bueno, ahí Lalo desde la calle, y eso fue la introducción de lo que vamos a empezar a ver también las próximas noches, ya con Lalo, con entrevistas, yendo a recorrer también barrios populares, yendo a hablar con dirigentes y algunas cosas más que vamos preparando en producción. Muchachos, me quedan los últimos minutos y quería cerrar con Carlos Raimundi y también con Ariel Gonstein hablando de cómo está la mirada del mundo sobre Javier Milei, y a partir de algo que te escuché decir el otro día, Carlos, hace un par de semanas, te escuché en una entrevista que te hicieron, si no me equivoco, en Radio Nacional, y dejaste un título que me pareció interesante, que fue algo así como: lo que está haciendo Javier Milei va en contra de lo que el mundo está pidiendo, ¿no? Para poder intercambiar, para poder comerciar. No, pero es que es muy sencillo, no es difícil de entender. Que en las elecciones de noviembre de este año en Estados Unidos, la competencia sea entre Biden y Trump, es un signo de la decadencia, de la parálisis de un sistema, del retroceso de un sistema, que al mismo tiempo está fabricando armas para sostener la guerra en Ucrania y para ayudar al Estado de Israel que está cometiendo, al gobierno de Israel que está cometiendo un genocidio. Es una decadencia desde el punto de vista ético de la humanidad tremendo. Y del otro lado hay un bloque emergente, el que no quiera ver esto, el que por intereses
o por ideología, o por estar intoxicado por la prensa occidental hegemónica, no quiera ver que hay un mundo en ascenso donde hay mayor armonía social, donde hay mayor relación entre la autoridad y el pueblo, que está creciendo en el desarrollo tecnológico, en la incorporación de sectores populares a las clases medias, que está comerciando en una moneda distinta del dólar. El que no quiera ver eso, bueno, es porque no quiere verlo. ¿Y la Argentina qué hizo? Cuando la invitan a los BRICS, es decir, la invitan a formar parte de ese mundo que está en ascenso, renuncia a esto y se baja. ¿Y con quién hace la alianza fundamental? Con Estados Unidos y con Israel, que está en esta decadencia que señalaba recién y en el genocidio en Gaza. Y a través de la alianza con esos dos gobiernos, con los grandes monopolios del sistema financiero transnacionalizado. No estás en línea con lo emergente y solamente estás quedando haciendo acuerdos con estados que solo te van a someter. Lo que no quisiera decirme sin dejar una cuota muy grande de esperanza, de sentido positivo. Recién escuchando a Daniel Catalano, pensaba, la lucha social, la resistencia es acumulativa. Es decir, vos no vas a tener un acto que sea el único. El que vas a tener todo. La movilización del 24 de enero, el paro de las estatales, el paro de la fraternidad, esta situación docente, la resistencia que están haciendo estas personas que estaban en la estación de Constitución. Exacto. Todo eso se va a acumular. Telam, mientras, Telam, el abrazo al Banco Nación, el abrazo a Telam, el abrazo al Inca, a la cultura. Es decir, esto va en ascenso. Mientras tanto, el campo popular se va reorganizando. Cuando el hartazgo social por un lado y la organización política, y cuando digo política no es solo de los partidos políticos, es movimientos sociales, sindicales, confluyen, ahí se produce el punto de inflexión y ahí se termina este gobierno. Y que no me digan, a mí el que me diga que porque yo quiero que este modelo de Milei se termine rápido, no soy democrático, le digo todo lo contrario, todo lo contrario. Las personas que están enfermas y no pueden comprar remedios, las personas que no pueden mandar al chico a la escuela porque no le pueden comprar los útiles o que no pueden viajar al trabajo, esas son las personas, ese es el sujeto democrático. Cuando esa persona sufre, el gobierno que hace sufrir a esas personas tiene que terminar lo antes posible. Carlos, gracias por tu visita. No, al contrario. Gracias por venir. Ha sido un placer, te vamos a invitar de vuelta. Ariel, se nos acabó el tiempo, nos quedamos para la próxima con más información y seguimos analizando estos temas. Dale, gracias. Gracias, querido. Esto fue Tiempo Extra, quédense que ya llega Gabriel Mariotto también con Noche Picante. Nosotros nos reencontramos acá mañana a las 20 horas.